Algunas puertas están destinadas a permanecer cerradas y algunas verdades enterradas en el silencio del olvido. Pero, ¿qué sucede cuando la curiosidad nos lleva a cruzar los límites de lo desconocido? ¿Será que, en nuestra búsqueda de respuestas, corremos el riesgo de despertar horrores que deberían haber permanecido ocultos? ¿Alguna vez has sentido esa atracción irresistible de explorar un lugar abandonado? Algo que parece susurrar en el fondo de tu mente, llamándote a descubrir lo desconocido. Eso fue exactamente lo que les pasó a Juan y sus amigos cuando encontraron una vieja casa de campo, olvidada por el tiempo, en medio de un bosque denso e intacto. No sabían cómo, pero parecía que el destino los había guiado hasta allí, como si la casa los hubiera estado esperando durante décadas. El viaje hasta el lugar no fue fácil. Caminos sinuosos cubiertos de hojas secas, árboles que parecían cerrarse sobre el coche, creando un túnel oscuro y casi interminable. Cada kilómetro recorrido aumentaba la sensación de que algo andaba mal, pero al mismo tiempo, una curiosidad sombría los empujaba hacia adelante. El aire parecía más pesado y el silencio del bosque más denso, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando lo que estaba por venir. Cuando finalmente llegaron, la vista de la casa fue como una pintura embrujada, congelada en el tiempo. Las ventanas estaban rotas, las paredes cubiertas de hiedra que se enroscaba como serpientes, y el techo parecía a punto de colapsar. Pero había algo en la forma en que la casa se erguía allí, aislada y olvidada, que la hacía parecer viva, observándolos en respuesta. Juan dudó por un momento, con la adrenalina mezclada con un miedo que no podía explicar. Pero antes de que pudiera reconsiderarlo, sus amigos ya se estaban acercando a la puerta principal, listos para descubrir los secretos que esa casa de campo escondía. Sin vuelta atrás, sin remordimientos. Cruzaron el umbral, sumergiéndose en un mundo donde el tiempo se había detenido, y lo que era solo curiosidad rápidamente se transformaría en algo mucho más oscuro. El interior de la casa era un verdadero monumento al abandono, pero también a algo más profundo, algo que nadie se atrevía a nombrar. Lo primero que llamó la atención de Juan fue el olor. Un hedor pesado y antiguo, como si la casa exhalara los secretos que había guardado durante tanto tiempo. Las paredes, que alguna vez fueron blancas, ahora estaban amarillentas, manchadas por la humedad, cubiertas de moho, como cicatrices de un pasado que la casa no podía esconder. Mientras el grupo se dispersaba por las habitaciones, algo empezó a incomodar a Juan. No era solo el silencio de la casa. Era la forma en que los muebles permanecían perfectamente dispuestos, como si hubieran sido dejados a toda prisa, pero nunca más tocados. La luz que entraba por las ventanas rotas creaba sombras que bailaban en las paredes. Por un instante, tuvo la impresión de que esas sombras se movían de forma independiente, como si algo invisible estuviera allí, observándolos. Los ojos de Juan se detuvieron en un viejo retrato colgado en la pared de la sala principal. Era el retrato de una familia, aparentemente feliz, pero lo que más lo perturbó fue la expresión en sus rostros. Sonrisas que no alcanzaban los ojos, miradas vacías que parecían seguir a quien los mirara. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero antes de que pudiera apartar el pensamiento, una de las amigas del grupo gritó desde el piso superior. Algo había sido encontrado, algo que no pertenecía a una casa común. Juan y los demás subieron corriendo las escaleras, sintiendo cómo crecía la tensión con cada paso. Cuando llegaron a la habitación de donde provenía el grito, la amiga estaba parada, pálida, señalando una pequeña puerta en la esquina de la pared. Una puerta que, a primera vista, habría pasado desapercibida, pero que ahora parecía palpitar con una energía propia. Sin pensarlo, Juan avanzó y con una respiración profunda, giró el pomo, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. La puerta crujió al abrirse, revelando lo que parecía ser una antigua habitación infantil, con juguetes esparcidos y una cama de hierro oxidado. Pero algo no estaba bien. El aire allí dentro era gélido, y cada uno de ellos sentía como si hubieran invadido un lugar que nunca debería haber sido descubierto. En la pared opuesta, algo estaba garabateado con letras temblorosas, casi borradas, como si un niño hubiera intentado comunicar algo que nunca debería haberse dicho. Juan se acercó para leer, pero antes de que pudiera entender lo que estaba escrito, la puerta detrás de ellos se cerró de golpe, como si la propia casa hubiera decidido atraparlos allí dentro, en el corazón de su misterio más oscuro.
El estruendo de la puerta resonó en la habitación, reverberando en las paredes como una advertencia siniestra. Por un momento, nadie se movió. El aire se sentía pesado, casi sofocante, mientras el grupo intentaba procesar lo que acababa de suceder. Juan sintió su corazón golpear en su pecho y una sensación de pavor se apoderó de todos. La casa, que antes parecía simplemente abandonada, ahora exudaba una presencia viva, como si estuviera consciente de cada uno de sus movimientos. El silencio fue roto por un sonido que venía de algún lugar dentro de la casa. Era un susurro, bajo e indistinto, pero que parecía envolver todos los rincones, como si las propias paredes estuvieran intentando hablar. Juan se dio la vuelta lentamente, tratando de identificar el origen, pero el sonido parecía venir de todas partes, aumentando la sensación de que no estaban solos. Cada paso que daban parecía amplificar el sonido de los susurros, y ahora eran más claros, más intensos. Eran voces de niños, voces que susurraban palabras incomprensibles pero cargadas de una tristeza profunda y antigua. Juan se acercó a las paredes donde estaban los garabatos. Las letras temblaban bajo la luz tenue, y se dio cuenta de que eran nombres de niños, y una frase repetida varias veces: «Nunca nos iremos». De repente, un viento helado atravesó la habitación, apagando la única vela que habían encendido. La habitación se sumergió en una oscuridad casi total. Juan sintió que algo pasaba a su lado, algo que no podía ver, pero que hizo que el aire a su alrededor se congelara. Los susurros se hicieron más fuertes, casi gritos, y la sensación de que algo estaba allí, con ellos, se volvió insoportable. Necesitaban salir, pero cada intento de abrir la puerta era inútil. La casa los mantenía prisioneros, y los susurros ahora se transformaban en risas infantiles, pero distorsionadas, como si los niños se estuvieran divirtiendo con su miedo. Juan se dio cuenta de que estaban en un lugar donde el pasado no había sido enterrado, donde las almas de los niños aún jugaban, pero de una manera que no tenía nada de inocente. La casa había mostrado su primer secreto, pero Juan sabía que lo peor aún estaba por venir. La tensión en la habitación era insoportable, y el miedo en el rostro de cada uno de ellos reflejaba la realidad perturbadora que ahora enfrentaban. Pero había algo más en esa casa, algo que estaba enterrado, escondido en las sombras. Juan se dio cuenta de que no tenían otra opción que seguir adelante, descubrir qué más estaba tratando de esconder la casa. Empezaron a explorar la habitación con más atención, cada paso resonando en el piso de madera crujiente. Fue entonces cuando uno de los amigos notó algo extraño en el suelo. Mirando más de cerca, se dieron cuenta de que una de las tablas estaba suelta, ligeramente levantada, como si ocultara algo debajo. Juan se agachó y con un poco de esfuerzo logró levantar la tabla. Lo que encontraron debajo era un pequeño compartimento, oscuro y lleno de polvo, pero lo que realmente llamó su atención fue una pequeña caja de madera, cubierta con símbolos que parecían antiguos y siniestros. Al abrir la caja, el aire a su alrededor pareció volverse más frío, y dentro de ella había una colección de objetos personales. Una muñeca con los ojos arrancados, un cuaderno viejo con páginas rasgadas, y en el fondo, una llave oxidada. Pero lo que realmente hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Juan fue una foto, amarillenta por el tiempo, que mostraba a los mismos niños del retrato en la pared, pero esta vez sus expresiones eran de puro terror. Y detrás de los niños había una figura, una sombra indistinta, que parecía extenderse hacia ellos, como si estuviera a punto de envolverlos. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. La llave debía abrir algún otro lugar en la casa, tal vez un sótano, tal vez un lugar que nadie debería ver. Pero ahora era demasiado tarde para retroceder. La casa había captado su atención, y no la soltaría hasta que descubrieran todos sus secretos. Con la llave en la mano, Juan se giró hacia los demás, y sin decir una palabra, todos entendieron que no había otra opción más que seguir adelante. Los susurros continuaban, ahora mezclados con una sensación palpable de que estaban siendo observados, seguidos por algo que habitaba las paredes, algo que quería que siguieran, que bajaran cada vez más profundo en el misterio que envolvía a esa casa. Con cada paso que daban, el peso de la oscuridad a su alrededor solo aumentaba, llevándolos más cerca del horror que se escondía en las entrañas de la casa. Si esta historia ya te está dejando intrigado, imagina lo que más tenemos esperando por ti.
No te pierdas la oportunidad de profundizar en misterios aún más oscuros y revelaciones aterradoras. Suscríbete ahora y conviértete en parte de una comunidad que vive y respira el verdadero terror. El próximo susto podría estar a un clic de distancia. Con la llave oxidada en mano, el grupo descendió las escaleras en silencio, cada uno de ellos sintiendo el peso de lo que estaban a punto de enfrentar. Casa, que antes era solo un lugar olvidado por el tiempo, ahora parecía palpitar con una energía oscura, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo, manipulándolos poco a poco y llevándolos más profundo en los misterios que envolvían aquel lugar. Juan guió al grupo de regreso a la sala principal, donde habían visto una puerta cerrada con llave cuando entraron por primera vez. La llave parecía destinada a esa puerta, y lo que fuera que estaba detrás de ella era el siguiente paso en el camino que la casa había trazado para ellos. La llave se deslizó en la cerradura con un chirrido y la puerta se abrió lentamente, revelando una escalera estrecha y empinada que descendía a las profundidades de la casa. El olor que emanaba desde abajo era aún más intenso, una mezcla de moho, humedad y algo más, algo que olía a descomposición. El corazón de Juan latía con fuerza, y sabía que no había vuelta atrás. Tenían que bajar, tenían que descubrir qué estaba ocultando la casa. Uno de sus amigos se negó a bajar, ya estaba dominado por el miedo. Juan trató de convencerlo de que era mejor que el grupo permaneciera unido, pero él estaba aterrado. Una cosa era escuchar historias de otras personas viviendo experiencias sobrenaturales. Otra cosa era estar allí, viviendo momentos de puro terror. Conforme descendían los escalones de madera, alejándose del amigo que había decidido no seguir con la expedición, las paredes parecían cerrarse a su alrededor, como si quisieran apretarlos, sofocarlos. La oscuridad era casi total, rota solo por la luz tenue de las linternas que habían traído. Pero esa luz parecía incapaz de penetrar completamente la negrura que los envolvía, creando sombras que se movían de forma extraña, casi como si tuvieran voluntad propia. Al llegar al fondo de la escalera, el grupo se encontró en un pequeño sótano, mucho más pequeño de lo que esperaban. Pero lo que llamó su atención no fue el tamaño, sino lo que había en las paredes. El sótano estaba cubierto de dibujos y símbolos extraños, garabateados con una furia desesperada, con un rojo oscuro que parecía sangre seca. En el centro del sótano había un altar improvisado, cubierto de velas derretidas y huesos que parecían humanos. Huesos pequeños, como los de niños. Pero lo que realmente paralizó a Juan fue el sonido, un llanto bajo y continuo que venía del rincón más oscuro del sótano. Al apuntar la linterna hacia el rincón, vieron una figura pequeña y encorvada que parecía estar de espaldas a ellos. Era un niño, o al menos lo parecía. La figura estaba vestida con ropas antiguas, andrajosas y sucias, su cuerpo temblaba con cada sollozo que salía de sus labios. Pero algo andaba mal, algo profundamente perturbador en la forma en que el niño se movía, como si estuviera luchando por existir, por permanecer allí. Juan dio un paso adelante, con la mano temblorosa, queriendo ayudar, pero antes de que pudiera acercarse, el niño se dio la vuelta lentamente. Y entonces, el horror se reveló. No había rostro. Donde debería estar el rostro, solo había una masa informe, como si la piel hubiera sido arrancada, dejando solo carne cruda y ojos que brillaban con un odio ancestral. El llanto se detuvo, y el silencio volvió, pero ahora cargado con una amenaza que hizo que la sangre de Juan se helara. Empezaron a oír risas desconexas y sombrías. La casa había mostrado otra de sus caras, y la figura ante ellos era solo el comienzo del verdadero terror que estaba por venir. El shock de ver a ese niño sin rostro paralizó al grupo. Nadie podía moverse, y el aire parecía haber sido succionado del sótano, dejando solo una sensación sofocante de pavor. La figura, antes inmóvil, comenzó a arrastrarse hacia ellos, cada movimiento acompañado de un sonido grotesco. Juan sintió que sus piernas temblaban, el instinto de huir gritando en su mente, pero algo lo mantenía allí, como si estuviera encadenado por cadenas invisibles al horror que se desarrollaba ante sus ojos. Mientras el niño sin rostro avanzaba, el llanto regresó, pero ahora era un lamento que parecía venir de todos lados, como si el propio sótano estuviera llorando. Las paredes, cubiertas de símbolos, comenzaron a palpitar, liberando un vapor espeso y fétido que llenaba el aire con un olor insoportable. Juan sabía que estaban en peligro, pero el pánico le impedía pensar con claridad. Necesitaban salir de allí,
Pero ¿cómo? La única salida era la escalera por la que habían bajado. Y ahora, con la figura bloqueando el camino, cada segundo en ese lugar se volvía más desesperado. Fue entonces cuando el amigo que había quedado atrás abrió la puerta. El llanto se detuvo de nuevo. Por un breve momento, el silencio se apoderó del sótano, siendo repentinamente reemplazado por risas macabras. Pero antes de que pudieran entender lo que estaba sucediendo, Juan se dio cuenta en un momento de lucidez que su amigo estaba diferente. Convencido de que esto era resultado del pánico que sentía, lo ignoró. A estas alturas, Juan y los otros ya sabían que esa casa era una trampa. Y había un truco para mantenerlos allí para siempre. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia la escalera, mirando de sus amigos con él. Subir esas escaleras parecía llevar una eternidad. Cada escalón un desafío contra el pánico que amenazaba con consumirlos. Cuando finalmente llegaron a la puerta, se abrió con un chasquido, como si la casa les estuviera permitiendo escapar. Por ahora, detrás de ellos, su amigo desapareció en la sombra, como si nunca hubiera existido. La casa había revelado otro secreto oscuro. Listos para huir de allí tan rápido como pudieran, ahora estaban sin entender qué estaba sucediendo. Marcos, su amigo de la infancia, había desaparecido ante sus ojos. ¿Cómo era eso posible? No podían irse sin su amigo. ¿Qué estaba sucediendo? Escapar del sótano parecía un alivio temporal, pero tan pronto como el grupo regresó a la sala principal, la sensación de seguridad se evaporó como niebla bajo el sol. ¿Dónde estaba Marcos? Algo había cambiado. La casa, que antes parecía solo un lugar de pesadillas, ahora palpitaba con una energía oscura, como si estuviera viva, respirando, esperando su próximo movimiento. El ambiente estaba denso, pesado, y cada paso que daban resonaba como si la casa estuviera escuchando. Juan miró a su alrededor, tratando desesperadamente de encontrar una salida, encontrar una respuesta, pero la casa parecía haberse transformado en un laberinto. Las puertas que antes llevaban a habitaciones conocidas ahora estaban selladas, y las ventanas, que podrían haber sido una ruta de escape, estaban cubiertas por una capa de oscuridad impenetrable. El grupo se encontraba atrapado en una trampa viva, una prisión arquitectada por fuerzas que no podían entender. Fue entonces cuando oyeron el sonido, un susurro ronco y distorsionado que parecía emanar de las propias paredes. No debían estar aquí. La voz era antigua, cargada de odio y desesperación. Se repetía, resonando en todos los rincones, como si la casa estuviera llena de almas perdidas, todas advirtiendo, todas maldiciendo. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero en lugar de ceder al pánico, sabía que necesitaban descubrir qué quería la casa de ellos. Necesitaba descubrir dónde estaba su amigo. En la esquina de la sala, casi oculta por la oscuridad, había una puerta que aún no habían abierto. María no paraba de sugerir que huyeran para buscar ayuda, pero los demás no le prestaban atención porque necesitaban encontrar a Marco. Antes de abrir la puerta, Juan dudó, pero la sensación de ser observado lo empujó hacia adelante. La casa no los dejaría en paz hasta que hicieran lo que ella quería. Con las manos temblorosas, Juan agarró el pomo y tiró. La puerta se abrió con un chirrido aterrador, revelando el interior oscuro. Dentro del cuarto, había un cuerpo en el suelo. Juan sintió una ola de repulsión y miedo, pero sabía que tenía que ver si era Marcos. Al girar el cuerpo, un olor nauseabundo de podredumbre escapó, revelando el rostro aterrorizado de Marcos, y en su pecho estaba esculpida la misma frase que habían visto en el sótano. Nunca nos iremos y ustedes tampoco. Antes de que Juan pudiera reaccionar, la oscuridad a su alrededor se intensificó, devorando toda la sala como si la casa estuviera viva, como si estuviera preparándose para devorarlos. Estaban en el centro de la pesadilla, y el verdadero horror apenas estaba comenzando. La oscuridad, ahora casi palpable, parecía cerrarse a su alrededor como un depredador preparándose para atacar. Marcos, con esos ojos vacíos y sin vida, yacía allí en el suelo. Era el conductor de una sinfonía de horror que Juan y sus amigos no sabían cómo detener, como una pesadilla de la que no podían despertar. Cada segundo que pasaba, la sensación de que estaban siendo arrastrados hacia un abismo sin fondo crecía, y la presión en sus pechos aumentaba, como si el aire a su alrededor se estuviera volviendo denso y difícil de respirar. De repente, las voces comenzaron a hablar. No con palabras, sino con una voz gutural que parecía venir de otro mundo, un sonido que mezclaba agonía y rabia. Vinieron donde no debían.
dijo la voz, resonando en las cabezas de todos allí. Ahora paguen el precio. Juan intentó gritar, pero su voz fue ahogada por la oscuridad. Sabía que tenía que actuar, pero estaba paralizado por el terror, mientras la casa se retorcía a su alrededor, como si estuviera a punto de devorarlos por completo. En un último acto de desesperación, María corrió hacia la puerta, tratando de escapar, con la esperanza de que eso terminaría la pesadilla. Mientras corría por el bosque, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada, la desesperación la cegaba. Sus pies se movían frenéticamente, tratando de escapar de lo que fuera que estaba detrás de ella. Pero antes de que pudiera alcanzar el coche, en medio de la oscuridad y el pánico, no vio la raíz expuesta que sobresalía del suelo y tropezó violentamente. El suelo parecía acercarse en cámara lenta, pero la caída fue implacable. Tu cuerpo fue lanzado hacia adelante con una fuerza brutal y su cabeza encontró una piedra afilada e irregular en el suelo. El impacto fue devastador. Su cráneo se agrietó con un sonido seco y nauseabundo, y el mundo a su alrededor se oscureció instantáneamente. Su cuerpo quedó inmóvil inmediatamente. La sangre comenzó a esparcirse lentamente por la tierra, empapando las hojas secas a su alrededor. La vida se desvaneció en silencio, y el bosque volvió a su tranquilidad, como si nada hubiera sucedido. El tropiezo, insignificante a primera vista, había sellado su destino de manera trágica e irrevocable. Fue devorada por las sombras, su grito siendo cortado abruptamente. La casa no permitiría que fuera tan fácil. Juan sabía que estaban perdidos. Ahora solo quedaba él y uno de sus amigos. No había forma de escapar de la voluntad de esa casa, algo mucho más antiguo y maligno de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Lo único que podían hacer era intentar sobrevivir unos momentos más. Se aferró a su último amigo, ambos presos del desespero, esperando encontrar alguna debilidad, algún punto vulnerable en esa casa. El dolor explotó en su cabeza, como si miles de agujas estuvieran perforando su cerebro. Cayó de rodillas, sintiendo el peso de todas las almas atrapadas en esa casa, sintiendo el odio, la desesperación y el hambre insaciable de nuevas víctimas. Y entonces, un silencio absoluto cayó sobre ellos. La casa dejó de temblar, las paredes se estabilizaron y la oscuridad se disipó lo suficiente como para que Juan pudiera ver el rostro de su amigo, su último amigo vivo, paralizado por el mismo terror. Huir para buscar ayuda se volvió irresistible. Dos de sus amigos habían muerto de formas inexplicables. No podían arriesgarse a morir allí también. Antes de que pudieran reaccionar, el vacío comenzó a expandirse, arrastrando todo a su alrededor hacia él, como un remolino infernal. Juan sintió que su cuerpo era arrastrado, luchando con todas sus fuerzas, pero era inútil. Corrió hacia la puerta y logró salir de la casa, pero cuando miró hacia atrás, su amigo había quedado atrapado. Su amigo estaba siendo devorado por el abismo. Golpeaba la puerta desde dentro, clamando por ayuda, a que sus gritos desaparecieron en la nada. Ahora Juan estaba solo. Sus amigos estaban muertos. Mientras caía al suelo, sollozando de dolor y desesperación, se dio cuenta de la aterradora verdad. No era la casa la que los había aprisionado. Era el vacío. Un vacío que devoraba todo y a todos los que se atrevían a entrar. Y así, en un silencio frío y mortal, la casa volvió a quedar vacía, esperando pacientemente a sus próximas víctimas. Trató incesantemente de abrir la puerta, sin éxito. Caminó hacia el coche y vio el cuerpo de María tendido en el suelo, con sangre cubriendo las hojas secas a su alrededor. ¿Qué debía hacer? Estaba hecho pedazos, cubierto de sangre, abrumado por la tristeza y el dolor. Aún no podía creer que sus amigos estaban muertos. ¿Por qué solo él sobrevivió? ¿Qué había en esa casa? ¿Qué misterios reales guardaban esas paredes? Juan se quedó allí, desolado, hasta que pudo reunir las fuerzas para buscar ayuda. Deseaba que todo eso no hubiera sido más que una pesadilla. Subió a su coche y condujo hasta la ciudad más cercana, viendo un coche de policía en el camino. Detuvo el coche y fue hacia ellos. Necesitaba que sus amigos fueran rescatados, enterrados. Contó a la policía todo lo que había sucedido, y los oficiales se mostraron aterrados y sospechosos porque Juan estaba cubierto de sangre. Le aconsejaron que fuera a la comisaría más cercana para comenzar la investigación. Pero Juan era firme, repitiendo una y otra vez que no había tiempo, que sus amigos necesitaban ayuda. Estaba confundido, aterrado, destruido. La policía trató de tomarlo del brazo para llevarlo a la comisaría,
pero él resistió. Dio la ubicación exacta de la casa de campo, mostrando en el mapa donde él y sus amigos habían marcado el lugar, entregándolo a la policía, y antes de que pudieran reaccionar, Juan corrió hacia la autopista. No podía soportar más el dolor y saber que era el único vivo. Se lanzó frente a un camión a alta velocidad y murió instantáneamente. El conductor no sufrió lesiones. La policía pidió refuerzos y fueron a la casa de campo abandonada, sorprendidos por lo que encontraron. Todo estaba allí como Juan había descrito, pero las respuestas que no pudieron obtener fue lo que realmente sucedió. ¿Juan habría matado a sus amigos? La justicia no puede explicar muertes con eventos sobrenaturales. Las familias recibieron los cuerpos de sus hijos y el caso fue archivado. La casa fue cerrada como un lugar donde habían sucedido cosas terribles. Y la única prueba existente fueron las palabras de un hombre destrozado que se suicidó en la autopista por culpa, miedo o terror. Nunca lo sabremos con seguridad. Si sentiste un escalofrío en la espalda y el corazón acelerado mientras te sumergías en esta historia, estás en el lugar correcto. Aquí exploramos los rincones más oscuros del miedo, trayéndote historias que van más allá de lo común, que capturan el verdadero terror oculto en las sombras. Si eres fanático de los sustos, misterios y finales que dejan una marca, no olvides suscribirte. Esto es solo el comienzo, y lo que viene será aún más perturbador. Únete a nosotros si tienes valor y prepárate para noches sin dormir y escalofríos garantizados.